Ayer Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron en el que será probablemente el único debate antes de las elecciones de Estados Unidos y parece obvio que ganó Kamala. Lo parece mirando al precio de Bitcoin, que cae un 2% en las horas posteriores al debate y como sabemos desde hace unos pocos meses, que le vaya bien a Trump equivale a que le vaya bien a Bitcoin y lo contrario. Y también parece que le fue bien a Kamala en el debate mirando a los mercados de predicción, que muestran cómo la probabilidad de que Kamala se haga con la presidencia después de Biden subieron sustancialmente tras su actuación. Así que sí, Kamala ganó. Y ganó porque supo mantener la compostura mejor que Trump durante el debate. Es verdad que Trump no es conocido por su buen estar, digamos, pero mucha gente se sorprendió con el buen hacer de Kamala, de quien se esperaba una actuación peor bajo la presión de Donald, quien fue capaz de destruir la carrera de Biden en el último debate. Algunos achacan la derrota de Trump al medio que alojó el debate, ABC News, una cadena o un medio que es tendente a la izquierda y que se esforzó en dejar mal a Trump ante cualquier oportunidad. Pero lo mejor del debate, entre tú y yo, lo mejor del debate es que ninguno dijo nada. Se lanzaron pullitas y Kamala lo llevó mejor. Eso es todo. No se tocó ningún tema trascendente. Y esto es sin duda lo que más nos interesa, pues lo que no se dijo ayer es lo que más implicaciones tiene para el mercado que viene. Suscríbete y dale pre-like para entender esto de mejor manera. La polarización de la política estadounidense, y bueno, la española también podríamos decir, está alcanzando niveles no vistos desde hace décadas, quizás desde los años 30. En los años 90 había muchos puntos en común entre las facciones progresistas y las conservadoras. Esto permitía a los gobiernos alcanzar grandes compromisos en cuestiones fiscales de gran calado. El paso del tiempo, no obstante, ha llevado a una creciente polarización que implica que las posturas de ambos están cada vez más alejadas. En términos de gobernabilidad, esto implica que la probabilidad de sacar adelante importantes cambios fiscales, por ejemplo, subidas de impuestos o reducciones del gasto público, es extremadamente baja. Por esto es, si cabe, más sorprendente que, a pesar de la distancia entre ambos partidos, entre los republicanos y los demócratas, los dos estén y lleven tiempo estando totalmente de acuerdo en lo referente al creciente gasto público. El Partido Republicano, el rojo, el del elefante, solía ser el que abogaba por un menor gasto público, pero esa postura ha cambiado en los últimos años. El último gran proponente del recorte de gasto público por el lado republicano fue Paul Ryan. Este congresista aparcó su carrera política en 2018 tras tratar durante años de frenar el gasto federal en pensiones y sanidad sin éxito. Tras su salida, nadie tomó el testigo de esta lucha y por tanto nadie dentro del lado republicano se esfuerza o pide siquiera estos días recortes en el gasto público. De hecho, la era de Trump al frente del Partido Republicano, que comenzó en 2016, ha sido una en la que la atención se ha centrado en las políticas sociales, las políticas de inmigración y otros asuntos, pero nunca jamás se ha tocado el tema del recorte fiscal o la reducción del déficit. Esto es, Trump es conservador, sí, pero no en lo fiscal. Por su parte, el Partido Demócrata se ha mostrado mucho más a favor del gasto y la iniciativa militar, comenzando y participando en guerras que antes solía denunciar. En la práctica, por tanto, las diferencias de gasto entre los dos partidos se encuentran en el margen, en aquellas cosas que, bueno, sí cuestan dinero, pero que tampoco te cambian realmente la imagen del gasto público de Estados Unidos. Y esto nos permite hacernos una idea muy precisa, muy probable, de lo que será el gasto público en Estados Unidos en los próximos años, ya sea con Trump al frente o con Kamala. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que se producirán déficits estructuralmente elevados forever, Laura, asumiendo que nunca se producirán recesiones. Y es que una recesión o un susto de cualquier tipo aumentaría este tema o este
déficit considerablemente. Mira, por ejemplo, 2020 como referencia. Pero bueno, asumiendo que todo va bien, que es lo que hace la Oficina Presupuestaria del Congreso, asumiendo que nunca pasa nada y todo va genialmente, algo que no ocurre nunca, pero bueno, asumiendo que todo va bien, el gasto público dedicado al pago de intereses sobre la deuda alcanzaría el 7% del PIB en tan solo 10 años, incrementando el déficit consecuentemente. Y en este cálculo, que creo que ya hemos visto otras veces en el pasado, hay un elemento esencial con el que cuentan tanto progresistas como conservadores. Uno que a su vez es esencial también para nuestra tesis de inversión. Y me refiero a los ingresos derivados de tus impuestos. Un ingreso sin el que ese déficit se iría de madre completamente. Las estimaciones de esa oficina presupuestaria cuentan con un flujo constante y creciente de ingresos derivado del ordeño constante y creciente de los ciudadanos, léase, de ti. Y en el caso de Estados Unidos, para que ese lado, el lado de los ingresos por parte de los impuestos, se mantenga al nivel al que se espera que se mantenga, es necesario que al menos nominalmente, el mercado suba. Es decir, el gobierno de Estados Unidos es el primer interesado en que la bolsa tire para arriba año tras año. Que me parece genial, y debería también parecértelo a ti, genial que tengas al tío Sam velando por tus inversiones. Pero bueno, antes de ver el alcance de esta realidad, déjame 60 segundos simplemente para comentarte un tema, por si acaso eres de los que prefieren velar tú mismo de lo tuyo. Bitbox es una empresa suiza que, como Suiza, ya se presupone buena y que se dedica a la construcción, a la fabricación de dispositivos que te permiten la autocustodia de tu Bitcoin. ¿Qué significa esto? Pues que puedes guardarte tu Bitcoin por ti mismo, que te puedes crear tu propio monedero y, es más, puedes crearte varios monederos y con ellos crearte un esquema multifirma para asegurar tu Bitcoin de esta manera. Sea como fuere, sea como quieras usarlo, lo importante es que Bitbox ofrece todas las pijadas varias para la autocustodia de tu Bitcoin, y si estás buscando una solución que sirva para guardar tu Bitcoin de forma segura, esta es sin duda muy probablemente la mejor opción para los principiantes. No he conocido a nadie que haya tenido un problema instalándose una Bitbox y dedicándola a la autocustodia de su Bitcoin, así que no creo que tú seas el primero, pero bueno, si lo es, me puedes escribir y también puedes usar el código UPSB para comprarte una Bitbox y otras pijadas varias que, como digo, te pueden ayudar en la autocustodia de tu ahorro. Y toda ayuda es poca cuando se trata de ahorrar por nuestros hijos. Así que nada, échale un vistazo. El déficit público existe porque se gasta más de lo que se ingresa, simplemente. Claro, si no, se hablaría del superávit público, pero el superávit público es como los unicornios, solo existen en la ficción. Bien, por el lado del gasto, ya hemos visto que la cosa no va a frenar. De hecho, hay 4 dinámicas que empujan el tema del gasto sin freno en Estados Unidos, pero me aventuraría a pensar a que también ocurre en otras economías occidentales. Tenemos, por una parte, una seguridad social desequilibrada. El Fondo de la Seguridad Social estadounidense, acumulado durante décadas, se está reduciendo y se espera que se agote completamente en 2035, un momento a partir del cual, supuestamente, debería ser incapaz de hacer frente a todos los pagos, si es que, claro, no se arregla este tema. Esto no va a ser así, o sea, no pasará, simplemente se gastará más dinero que se creará de algún sitio o se emitirá más deuda, que también se comprarán con dinero de algún sitio, y de esta manera conseguirán mantener ese pago por seguridad social. Segundo punto, el gasto en sanidad muy ineficiente. Y es que Estados Unidos gasta un montón de dinero en sanidad, como gastan otros países, pero es verdad que en el caso estadounidense sorprende cuánto gastan y lo mal que lo hacen, pues el gasto sanitario, tanto por persona como por porcentaje de PIB, es muy superior en Estados Unidos que en otros países de renta alta. Sin embargo, Estados Unidos es el único país que no tiene cobertura sanitaria universal. Además, Estados Unidos tiene la menor esperanza de vida al nacer, las mayores tasas de mortalidad por afecciones evitables o tratables, la mayor mortalidad materna e infantil y una de las tasas de suicidio más elevadas. Vamos, que gastan un montón de dinero, pero no está claro cómo, ni en qué, ni con quién. Tercer punto que supone o que sostiene el gasto público ad infinitum estaría el turismo bélico, y es que hay gente que se va de vacaciones a otros países para comprender, para ver otras culturas. Bueno, Estados Unidos va a montar pollos, a liarla. Se calcula que la guerra contra el terrorismo posterior al 11S, que además hoy se cumple aniversario de este evento, ha costado alrededor de 8.000 millones de dólares, teniendo todo en cuenta. Y anualmente
supone este gasto en defensa unos 800.000 millones de dólares. O sea, todos los años se gastan esta cantidad de pasta. Y es que es fácil gastar dinero cuando estás dedicándote a la cuestión militar. El dinero sale casi sin pensarlo. O sea, se te va un momento el dedo del gatillo y te estás gastando 50.000 en 50.000 dólares. Otro tema también, que si no pasa nada extraordinario o poco ordinario, pues se debería mantener así o incluso crecer. O sea, que 800.000 millones, pimba, allá que van. Y por otra parte, cuarto y último, estaría el gasto en intereses de deuda. Y es que la deuda de Estados Unidos está, como sabemos, muy por encima del 100% del PIB y los intereses que paga actualmente por ella están alrededor del 3-4%, lo que supone, como te puedes imaginar, un gasto enorme año a año al que nunca jamás ha tenido Estados Unidos que enfrentarse en su historia. De hecho, la última vez que Estados Unidos tuvo una deuda tan grande fue después de la Segunda Guerra Mundial, pero en aquel momento lo que podían hacer, y lo que hacían efectivamente, era controlar los intereses. Lo mismo que hace Japón ahora. Bueno, pues lo inventó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para de esa manera poder pagar pocos intereses por su ingente deuda y gracias a la inflación ir poco a poco acabando con ella. Bueno, pues esto que pudieron hacer entonces, ahora mismo no lo están haciendo, podrían hacerlo como Japón lo hace, pero bueno, por ahora al menos no lo están haciendo. Total, que esos 4 puntos nos llevan a una situación en la que es obvio que el gasto es prácticamente inamovible. O sea, el lado del gasto, ese lado del gasto que empuja los déficits hacia arriba, no va a cambiar. No va a cambiar porque todos estos 4 puntos que he comentado no van a cambiar. No hay ni voluntad política, ni ganas, ni nadie lo pide, ni nada. O sea que eso no va a cambiar. De modo que para controlar el déficit, para evitar que ese déficit crezca en demasía, lo que tienes que hacer es que el lado del ingreso, el lado de los ingresos del Estado se mantenga fuerte. ¿Y cómo gana dinero el gobierno o cómo gana dinero el Estado? Bueno, gana dinero con tu dinero. Tú ganas dinero y entonces ellos ganan dinero. Pero dentro de esto, que es lo normal, Estados Unidos está en una situación muy peculiar. Peculiar en el sentido de que es muy diferente a la que se respira en otros países. Pues en Estados Unidos hay un montón de riqueza metida en fondos de inversión y, claro, en función de cómo lo hagan esos fondos de inversión, los impuestos que reciba el gobierno serán mayores o peores. Es decir, si a la bolsa, si a los mercados en general les va bien, entonces los impuestos que recibe el gobierno van para arriba, pues todos los americanos serían más ricos y de esa manera el gobierno pillaría su parte. Ahora, si la bolsa deja de ir bien, si los mercados empiezan a fallar, si, digamos, esto no va para arriba forever, entonces el lado de los ingresos se resiente. Podemos ver muy claramente esta relación en lo ocurrido entre los años 2021 y 2023, años que fueron bastante volátiles en los mercados y que hicieron que los ingresos por parte del gobierno derivados de los impuestos fuesen también muy volátiles. Comenta Lynn Alden a este respecto que en esta situación en la que se encuentra Estados Unidos ahora mismo, cualquier intento de promover la austeridad tendrá un impacto menor en el déficit de lo que podríamos imaginar, ya que el menor gasto público afectaría negativamente al mercado de valores y a otros activos, debilitando el lado de los ingresos. Es decir, si tú tienes unos ingresos que dependen en gran medida de lo bien que le vaya al mercado, como vimos hace poco en un vídeo, que lo dejaré por aquí, los americanos tienen casi el 50% de su riqueza metido en la bolsa. Bueno, pues como vimos entonces, y como estoy subrayando hoy, gran parte de los ingresos que le vienen al gobierno le vienen por lo bien que le vaya a la bolsa y el mucho dinero que gane esta gente, bueno, los americanos, invirtiendo en ella. Entonces, cualquier austeridad que afecte negativamente a lo bien que le vaya al mercado, es decir, cualquier austeridad que reduzca la cantidad de dinero que mete el gobierno al mercado, esto tendría un impacto en el mercado, reduciría las ganancias del mercado y reduciría de la misma manera los ingresos del gobierno, lo que reduciría el impacto que pueda tener esto en el déficit. Así que si realmente quieres corregir el déficit, cito a Lynn Alden ahora, no solo un Congreso muy polarizado tendría que llegar a un acuerdo sobre algún tipo de gran pacto que ha sido totalmente imposible en el entorno posterior a la gran crisis financiera y es impopular entre la base de votantes, sino que también tendría que incluir una revisión bastante profunda y hábil del propio sistema fiscal para desenredar con éxito el nudo gordiano, que bien escribe esta mujer, que une el rendimiento de los precios de los activos y los ingresos fiscales.
Las implicaciones de esta situación, por tanto, son claras. Da igual quién gane Kamala, gane Trump, debemos esperar un creciente gasto público que permita al menos ganancias nominales en muchos activos. Es decir, tú acabas depreciando la moneda a base de meter dinero al mercado, dinero público, para de esa manera conseguir que los activos suban, pero no sabemos si necesariamente lo suficiente como para que la ganancia sea real. Por ejemplo, si tú metes dinero al mercado, metes liquidez al mercado y la bolsa general sube un 5%, pero la base monetaria se expande un 7%, como viene siendo la media, pues entonces no estás ganando dinero realmente. La bolsa ha subido un 5, pero si la inflación, digamos, ha sido de un 7, pues realmente has perdido un 2. O, por ejemplo, el caso de los bonos, que si te pagan un 4%, pues contra un 7% de expansión monetaria, de nuevo te equivaldrían a una pérdida. Así que esto es lo que podemos esperar, que haya ganancias nominales, pero no siempre reales. Los que sí que se beneficiarían en este escenario serían aquellos activos escasos cuyo precio es más sensible a la liquidez y que podría entonces conseguir esos rendimientos reales positivos. Y claramente dentro de esos activos que más potencialmente se podrían ver beneficiados de lo que va a pasar son Bitcoin y en menor medida el oro. Y es que, visto esto, da gusto que los políticos trabajen por ti, para variar. Y antes de cerrar el vídeo de hoy, hablemos de un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir a la newsletter y así recibir el próximo mail que irá sobre la evolución del mundo woke. Esto viene a colación de un par de artículos que he encontrado últimamente que tratan esta cuestión y lo tratan con bastante buen tono, así que bueno, me parece que sería interesante comentar esto desde el punto de vista bitcoinero, como eso requiere de algo más detalle, pues irá en formato escrito, así que si quieres recibir esta newsletter, suscríbete en la página web del podcast, unpodcastsobitcoin.com. Acuérdate también de que estamos a 11 de septiembre ahora mismo y la Watch Out Bitcoin, esa conferencia de bitcoiners, se producirá a finales de este mes en Madrid, así que si quieres ir, tienes un descuento si usas el código que está en la descripción. Y cerremos con la necológica, pues hoy tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Nikita Khrushchev, heredero de Stalin, en un proceso similarmente democrático al que puso a Biden al frente del Partido Demócrata para estas elecciones y después a Kamala. Bueno, pues como en su caso, Nikita Khrushchev se encontró con lo que había, es decir, con lo que le dejó Stalin, y lo que hizo fue echar la pelota hacia adelante, que es la forma de operar política por defecto y por tanto la esperada.